Buenos días, hermanas, hermanos. Qué bueno es estar juntos en el Señor. Qué bueno es poder saber que estamos pendientes los unos de los otros, que no nos hemos desanimado, sino que nos mantenemos activos en oración perseverante, constante. Nos mantenemos verdaderamente llenos del Espíritu Santo de Dios en estos últimos tiempos que están pasando. Así es que no podemos más nosotros que buscar agradar al Señor, así como Él se glorifica en nosotros dándonos respuestas. Sea bienvenida y bienvenido, hermana, amigo, a este culto de escuela dominical. Y vamos a tener un tiempo de oración para consagrar este servicio para honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso, para que todo lo que sigamos haciendo en esta iglesia Berea y en su iglesia en la tierra sea para honra y gloria y alabanza de su nombre. Así es que vamos a tener un tiempo de oración, hermano. Amado y eterno Padre, continuamos, Padre, ante tu trono de gloria y de gracia, a donde nos acercamos confiadamente, Padre Jehová, en el nombre de nuestro amado Rey, Señor y Salvador Jesucristo, y en el poder de tu Santo Espíritu, en donde te venimos a dar las gracias, Padre, porque tú eres grande en majestad, en imperio y en señorío, porque tú eres un Dios todopoderoso, porque tú eres Padre de misericordia, Dios de amor, Dios de oportunidades, porque tú das, Padre, la salvación y la vida eterna a todo aquel que cree en el nombre de tu unigénito Hijo, Padre. Te damos gracias, Padre, por el don de la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque no nos dejaste huérfanos, nos diste a tu santo y todopoderoso Espíritu, nuestro amado y bendito todopoderoso Consolador. Te agradecemos, Padre, por la dulzura y por el poder de esta espada de doble filo que es tu palabra, Señor, porque verdaderamente a través de ella, Padre, nos edificas, nos corriges, nos instruyes, Padre, nos enseñas de qué manera es que te agrada a ti que nosotros debemos de vivir, Señor. Y es lo que tú estás buscando, Señor, que nosotros te agrademos. Por eso tú nos has dejado estos mandamientos, estos estatutos, estos decretos, para que nosotros vivamos conforme a tus propósitos, conforme a tus planes, oh Dios. ¿Para qué? Para poder exaltar y magnificar el nombre de tu Hijo Jesús en nuestras vidas. Padre amado, te consagramos este servicio de escuela dominical para tu honra y tu gloria. Cada una de tus hijitas e hijitos que va a ver y escuchar este mensaje, Padre, te rogamos que seas tú quien te glorifiques en cada una de sus vidas, en cada una de sus familias, Dios. Te pedimos una bendición especial para toda tu iglesia, Padre, bíblico, cristocéntrico, en la tierra, Señor. Engrandécete, Padre, en tu iglesia, Señor. Glorifícate, Padre amado. Ayúdanos a seguir predicando la sana doctrina. Ayúdanos a seguir predicando y enseñando, Padre, conforme a lo que está establecido en tu palabra. Que no le añadamos, Padre, ni le quitemos, Señor, porque hay una advertencia, Padre, de que tú borrarás el nombre de aquel que quite, Padre, o añada a tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a ser verdaderamente hijos tuyos, que glorifiquemos tu excelso nombre con el testimonio de Cristo Jesús en nuestras vidas. En el nombre santo de nuestro Señor Jesús te pedimos todo y te damos las gracias en todo, Padre, rogándote que tu nombre sea enseñado, exaltado, glorificado, Padre, y alabado, Padre amado. Es en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús que te rogamos que tomes como olor grato y fragante estos signos, esta alabanza que se ha de entonar, Padre, que suba como olor grato a ti y que venga de espíritu, de mente, de corazones, Padre, sumisos, Padre, llenos de tu presencia. Es en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús que te pedimos todo y te damos las gracias en todo, Padre Jehová. Amén y amén. Hermanos, vamos a entonar los siguientes signos. Hagámoslo con inteligencia y con ese amor, con ese agradecimiento que tenemos perpetuo y eterno para con nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Entonemos los siguientes himnos. ¿Cómo nos sentimos nosotros, hermanos, cuando las personas, nuestros amigos, nuestros conocidos nos dicen que nuestras hijas, nuestros hijos se parecen a nosotros? Y que nuestros hijos e hijas
incluso tienen hasta nuestros mismos ademanes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Muchas veces nos sentimos orgullosos cuando sabemos que nuestro testimonio delante de ellas y de ellos es verdaderamente un testimonio limpio, un testimonio agradable. Pero claro está, cuando es un testimonio sucio, de mal testimonio, no nos gusta que nuestros hijos nos imiten. Pero imagínese usted qué felices nos sentimos que nos digan cómo se parece su hija, su hijo a usted. ¿Cómo se parecen a ustedes sus hijas? ¿Cómo están dedicadas y consagradas y consagrados al Señor sus hijas? Pues la misma pregunta yo la hago y pregunto, ¿cómo se sentirá Dios cuando aquí en la tierra el mundo reconoce que somos hijos e hijas de Dios? Él se siente feliz, así como nosotros nos sentimos felices. Cuando a nosotros nos dicen que nuestras hijas e hijos se parecen a nosotros y que nos imitan en todo lo bueno. Dios así se siente agradado, se siente feliz también cuando el mundo nota. Por eso dice el Señor Jesucristo, que nos amemos los unos a los otros para que el mundo vea que somos sus discípulos. Entonces Él siempre está buscando que nosotros le agrademos, que nosotros le honremos, que nosotros le exaltemos. El tema de este mensaje en esta mañana se llama agradando al Señor. ¿Y de qué manera nosotros lo vamos a hacer? De acuerdo a lo que nos dice en Efesios capítulo 5 del versículo 1 al 13, en donde vamos a ir viendo las cosas que Él nos dice que debemos de hacer para su honra y su gloria y las cosas que debemos dejar de hacer, que eran aquellas cosas que nosotros hacíamos cuando estábamos en el mundo. Y cuando nosotros hacemos las cosas que hace el mundo, claro está que no le podemos agradar a Él. Pero ya nosotros no somos de los que andamos por la vista, no somos de los que andamos por nuestros propios deseos, no somos de los que vivimos según la corriente de este mundo, sino que ya nosotros andamos por el Espíritu de Dios, viviendo y haciendo las cosas que le agradan a Él. Efesios capítulo 1 y en su primer versículo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Empezamos con versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando nosotros vemos, hermanos, que se nos está diciendo a nosotros los hijos e hijas de Dios, y no podemos tener más alto honor, más alto llamamiento o propósito más grande que el de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted, es lo que se nos está pidiendo, lo que nos está diciendo el Señor. Nosotros lo podemos mirar como casi cuesta arriba y preguntarnos, ¿cómo es posible que nosotros imitemos a Dios? Acuérdense que el Señor, Dios Todopoderoso, también a nosotros nos dice, sed santo porque yo soy santo, como yo soy santo. Nosotros vemos que nos pide muchas cosas, pero si nosotros las vemos en nuestra carne, vamos a ver que es imposible. Por eso es que Él nos está diciendo que ya nosotros no andamos por la carne, ya no andamos por nuestros deseos, sino que andamos por el Espíritu Santo de Dios. Si dejamos que el Espíritu Santo de Dios gobierne y controle totalmente nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestro escuchar, nuestros oídos, nuestro palpar, todo nuestro ser. De hecho, si somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, entonces, ¿qué es lo que debemos de procurar? Que este templo esté limpio. Aún así, en medio de toda esta pandemia, que los templos se han abandonado, muchos templos se han enmontado incluso, están sucios, se han deteriorado. Por la gracia y misericordia de Dios, el templo de Berea, de la iglesia Berea, consagrado y dedicado al Señor, está limpio. Está limpio por dentro, está limpio por fuera, se está trabajando en él
no se ha descuidado. ¿Por qué? Porque hemos notado que en la ausencia de la iglesia dentro de las casas de oración, el diablo ha pululado en derredor de él, de los templos de las casas de Dios. Han querido minar las casas de Dios, algo otros pues las han mancillado. Pero nosotros debemos entonces darnos cuenta que el templo del Espíritu Santo de Dios, así como los templos terrenales donde nosotros nos reunimos, deben de estar limpios, que sean agradables a la vista, que sean agradables al olfato, aún agradables al oído. Y es lo que a Dios le agrada, que nosotros tengamos este templo en santidad. Él nos dice que andemos en santidad, y cuando Él nos está pidiendo eso, es parte de la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios en este día? Se lo está diciendo en el versículo 5.1 de Efesios, que seamos imitadores de Dios. Si Él nos está pidiendo esto, entonces nosotros debemos de comprender que es el más alto honor que a nosotros nos está pidiendo, el más grande de los propósitos, imitar a nuestro Señor Jesucristo. Imitarlo de tal manera que Él se sienta complacido verdaderamente a la diestra del Padre. Que Él se sienta que el sacrificio de Él en la cruz del Calvario por nosotros valió la pena. Que no somos para vergüenza de su nombre, que no somos verdaderamente aquellos que vamos a bofetear su rostro, no, sino que estamos honrándole a Él, glorificándole a Él, y es por eso que nosotros vemos entonces que se nos está diciendo allí, que seamos imitadores de Él, y ese es el propósito mismo de la santificación, crecer en semejanza al Señor mientras le servimos aquí en la tierra. Nosotros miramos lo que nos dice Mateo 5:48 de la siguiente manera. Mateo 5:48 nos habla qué es lo que nosotros debemos de vivir, cómo debemos de hacer, qué es lo que nosotros debemos de procurar hacer en cada momento, en cada lugar, para agradar a nuestro Señor Todopoderoso. Y Dios dice en su palabra de la siguiente manera: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando nosotros miramos esta enseñanza, nos podemos ir de espaldas y preguntarnos, ¿cómo es posible que nosotros podemos lograr esto? Si no se pudiera, el Padre no nos lo pediría. Por eso nos dice que cuando es necesario que yo me vaya, dijo nuestro amado Señor Jesucristo, para que de mi presencia venga el Consolador, y Él os enseñará todas las cosas que tiene que enseñarles acerca de mí y del Padre. Y es entonces donde nosotros miramos que Cristo fijó un estándar que aparentemente es inalcanzable, y esto sobrepasa verdaderamente la ley en sí misma y la demanda que se nos está pidiendo. Y aunque nosotros miramos que Dios no podría rebajarse sin comprometer su propia perfección, entonces es donde nosotros miramos que Él es el que es perfecto, y Él nos ve perfectos a través de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él nos mirara directamente, como dice Él en su palabra, que cuando Dios se vuelve hacia la tierra tiembla, los montes humean, se derrite. Entonces hay caos en la tierra. Y es donde nosotros estamos viendo entonces qué es lo que a nosotros se nos está pidiendo. Es que vivamos verdaderamente en esta tierra honrándole, glorificándole en santidad, en perfección, que seamos irreprensibles. Y nos damos cuenta que la vida cristiana está diseñada para que nosotros podamos reproducir la piedad conforme al modelo de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo, en cuya imagen nosotros hemos sido recreados, nosotros los hijos e hijas de Dios, mediante el nuevo nacimiento. Es donde podemos darnos cuenta entonces que Dios no nos va a pedir y nos va a poner estándares que nosotros no podamos cumplir. Y es por eso
que nuestra vida debe de ser de constante seguimiento, de constante enfoque en nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo en situaciones calamitosas en la tierra, en situaciones sumamente difíciles, pero si nosotros nos desenfocamos del Señor, ¿qué sucede? Si nos enfocamos más en los problemas, en las dificultades, en el hambre, en el desempleo, en la escasez, en la enfermedad, en la pandemia, entonces nosotros nos desanimamos, y si nos desanimamos, nos afligimos, nos preocupamos, y eso nos lleva a la depresión, nos lleva a un desánimo generalizado, en el cual tristemente mucha parte de la iglesia ha caído en estos meses de encierro, en donde nosotros debemos de darnos cuenta por qué ha caído mucho hermano y hermana en desánimo. Tristemente porque se desenfocaron y se enfocaron en las cosas temporales, se preocuparon por hacer esto y tener llenas sus alacenas. Todos en su momento lo estuvimos, pero ahora pasó todo aquello. No es que ha pasado la pandemia. Dios sigue dando oportunidad para que nos convirtamos, o el mundo se convierta a Él, para que los gobernantes, la comunidad científica se vuelvan al Dios de los cielos, al gran yo soy. Acordémonos que dice: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo buscare en mi rostro. Entonces, ¿qué es lo que Él dice? Que Él sanaría nuestra tierra. Entonces, estamos involucrados todos como nación, todos como hondureños, todos como población mundial, en volvernos al Señor, en buscarle. Y de esa manera es que nosotros le podemos imitar. ¿Cómo? Como hijos amados de Dios, nosotros debemos de ser cada vez más como nuestro Padre Celestial. Por eso es que Él nos está pidiendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nos está diciendo que Él nos ama, nos está diciendo que Él tiene control de todo. Si no, pregúntese usted por qué sigue respirando hasta este momento. Mire su delicioso desayuno que tuvo, que compartió con su familia. Y si no desayunó, fue porque no tenía. No es que no tenía, sino que quizá por alguna prescripción médica. Pero aunque sea una tortillita con sal y con limón y tostadita al comal, sabe deliciosa. Hay algo ahí por qué agradecer al Señor. Debemos de aprender a ser más agradecidos. Y cuando somos agradecidos nos parecemos más a nuestro Señor Jesucristo, nos parecemos más a nuestro Padre Celestial. Y nos dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así, de esa manera es que Él quiere que le agrademos. De esa manera nosotros podemos agradar al Señor, ser olor fragante verdaderamente para Él. Que podamos reflejar su rostro, que podamos reflejar su sonrisa, que podamos reflejar su poder. Y el Señor es el ejemplo supremo de amor al sacrificarse a sí mismo por todos nosotros, los humanos, los pecadores, y por aquellos que hemos recurrido a su gracia. Él puso todo el pecado humano sobre sí y renunció a su propia vida para que nosotros pudiésemos ser redimidos de nuestro pecado, recibir una naturaleza nueva y santa y heredar la vida eterna. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, hermano, es cuando podemos entender entonces qué es lo que Él está buscando de nosotros. Así como Él nos agrada a nosotros. Él nos dio a su Hijo y con Él nos ha dado todas las demás cosas. Si no, mire, analice usted. Si usted tiene una preocupación ahorita, un afán, si está en ansiedad, vaya al punto de origen de esa situación. Sopéselo en ambas manos. Diga: aquí tengo un gran Dios o tengo un gran problema. Pero no puede tener los dos. O tiene un gran Dios o tiene un gran problema. Pero la situación es que si usted va a la raíz de su ansiedad, de su preocupación, usted se va a dar cuenta que no vale la pena preocuparse por aquello. Se va a dar cuenta que Dios tiene control de todo, que Dios no le ha abandonado, que Dios está allí para protegerle.
Dios es todopoderoso, es Dios de los cielos y de la tierra, creador de los universos. Dice que nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos en abundancia. Todo. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en esta tierra, haciendo su voluntad, buscando agradarle a Él en todo, en la manera en que Él lo está pidiendo. Y a partir de ese momento, nosotros miramos que como hijas e hijos de Dios debemos de ser imitadores de su gran amor y vivir en la renovación y en el poder del Espíritu Santo, quien nos capacita para demostrar el amor divino. Es de esa manera que por eso Él nos dijo, Él les va a enseñar. El Espíritu Santo, Él les va a enseñar las cosas que ha visto y conoce de mí. Y eso es lo que hoy nosotros hacemos. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que Él nos está pidiendo que seamos olor fragante. Así como Él se ha presentado como olor fragante, como ofrenda, sacrificio a Dios como olor fragante por nosotros. ¿Qué es lo que Él está haciendo? Está intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Por eso es que Él está a la diestra de Él. Y en donde nosotros debemos de vivir controlados por su Santo Espíritu. El ofrecimiento que Cristo hizo de sí mismo por el hombre caído agradó y glorificó a su Padre Celestial, porque demostró de la manera más completa y perfecta la clase de amor soberano, perfecto, incondicional y divino de Dios. Y es donde entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿estamos viviendo nosotros como ofrendas agradables? ¿Como sacrificio de olor fragante para con Él? Cuando nosotros vemos, hermanas y hermanos, que la ofrenda agradable es como cuando a nosotros nos dan algo de comer que nos fascina. Tengo un amiguito, un hijo de un consiervo, que él me dice qué comida a él, dice, es mi preferida. Me fascina, me encanta, pastor, me dice. Y él es muy agradecido y me dice, y lo amo con toda mi vida, de aquí a la eternidad. Es un niño, creo, como de unos 4 o 5 añitos, en donde nosotros debemos de darnos cuenta que es un amor sincero, es un amor verdadero, no es un amor interesado, sino desinteresado. Y ese es el amor que Cristo tiene en nosotros. Claro que Él nos anhela celosamente porque Él pagó por nosotros a un precio muy alto. Nosotros debemos de valorar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y por eso es que nosotros debemos de buscar ser como Él es delante del Padre, un olor fragante. Y nos sigue diciendo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Miramos nosotros en contraste absoluto a la santidad y el amor de Dios, que existen pecados como estos, por medio de los cuales Satanás procura destruir la obra divina de Dios en cada uno de nosotros y busca alejarnos cuanto más pueda de la imagen y de la voluntad que Dios tiene en nosotros, de la imagen a la cual hemos sido creados, a la imagen de Dios. Donde nosotros podemos darnos cuenta entonces que la fornicación, que la inmundicia es todo pecado de índole sexual, la avaricia es todo pecado de idolatría, de codicia, y todo eso proviene del reino de las tinieblas, proviene del Dios de este siglo. Si nosotros o usted o cualquiera se deja controlar por esto, ya no está agradando al Señor. Si usted ha caído en pornografía, usted está en fornicación. Si usted no está verdaderamente cumpliendo los propósitos de Dios y se ha dejado llevar por otras lecturas en vez de la palabra de Dios, usted está en fornicación espiritual o adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque Dios dice que su espíritu nos anhela celosamente. Entonces el objetivo del enemigo es apartarnos, desaparecernos prácticamente, que ya no seamos
conforme a la imagen. A Satanás no le interesa exactamente nuestra carne, lo que somos, sino destruir la obra redentora de Cristo Jesús en su vida, en mi vida, en la vida de todas las hijas e hijos de Dios en derredor de la tierra. Y por eso es que Él nos dice, ni aún se nombre entre nosotros como conviene a santos. Y cuando nosotros vemos esto, que nos sigue diciendo ahí, ni palabras deshonestas, vulgares, palabras con doble sentido, ni necedades y truhanerías, palabras que con doble sentido, sobre todo con sentido sexual, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Miramos estos tres pecados inapropiados de la lengua, que incluyen cualquier uso de palabras obscenas, degradantes, así como de cualquier necedad o suciedad en el lenguaje, incluido los juegos de palabras y otros comentarios sagaces. Acordémonos quién es sagaz y quién es astuto. La serpiente dice que era más sagaz y astuta que todos los demás animales del campo. Por eso es que el enemigo actúa de igual manera. ¿Por qué? Porque llegó a ser como la serpiente antigua, esa serpiente maliciosa, esa serpiente peligrosa. Y es donde entonces nosotros nos damos cuenta que se nos dice a nosotros que no debemos de caer en esos comentarios sagaces ni sugestivos de cosas inmorales. Todas estas cosas son destructivas para la vida santa y el testimonio piadoso, por lo cual debemos de confesar si está en una situación de esa, abandonar todo ese tipo de actitud, todo ese tipo de comportamiento y reemplazarla por expresiones abiertas y edificantes de gratitud a Dios. Como nos dice Colosenses 3:8. En Colosenses 3:8 nosotros miramos de qué manera nos dice que nosotros debemos de hablar, de qué manera nosotros debemos de comportarnos, de qué manera debemos nosotros de exteriorizar. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Cuando vemos que nos está diciendo de qué manera debemos de estar viviendo, es que nos está diciendo que una amargura profunda no se consume. La actitud de desasosiego constante en el corazón de una persona airada le causa daño. Le causa daño a la persona, donde nosotros seguimos viendo que nos dice el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si nosotros conocemos toda esta porción bíblica y hacemos caso a lo que Dios nos está pidiendo, haz esto. ¿Qué es lo que nos está pidiendo aquí? Que seamos imitadores de Él. Que seamos ofrenda y sacrificio y olor fragante, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos está diciendo, no hagan estos como conviene a santos. No participen de la fornicación, no participen de la inmundicia, no participen de la avaricia, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Antes bien, seamos agradecidos. Le encanta a Dios que nosotros seamos agradecidos. Agradecidos aún por las pruebas, agradecidos aún por las necesidades, agradecidos aún por los problemas, agradecidos aún, aunque parezca que somos masoquistas, agradecidos por la enfermedad. Cuando sabemos que es causa, que no ha sido por pecado nuestro, pero decirle gracias, Señor. Gracias porque sé que tú estás actuando aquí. Y esta enfermedad que has permitido en mi vida no es para muerte, sino para glorificar tu nombre. Y debemos de ser agradecidos en todo, no solo por la comida, sino por este día, por la familia que nos ha dado el Señor, por el aire, por este sol precioso, por estas nubes preciosas, deliciosas, por este día tan agradable. Debemos de darle gracias a Él por el aire, ese aire fresco, ese rocío de la mañana. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Nos está diciendo el Señor,
que no seamos partícipes con este tipo de personas que practican estas cosas. Porque en el tiempo antiguo de nuestra mundanalidad hacíamos estas cosas. Mas ahora somos hijos, somos luz en el Señor. Debemos de andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces aquí es donde nosotros debemos de darnos cuenta cómo agradar al Señor. Y aquí en esta porción hemos visto así a grandes rasgos de qué manera nosotros debemos de agradar al Señor. Agradarle en todo lo que Él está pidiendo, en todo lo que Él está manifestando, que Él quiere que nosotros le agrademos. Por eso Él nos dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí cuando está diciendo comprobando, nos está diciendo que debemos de someter a prueba o a probar para aprender con base en evidencias claras y convincentes que es aquello que de verdad honra a Dios. Entonces cuando nosotros vemos aquí, el punto es que a medida que nosotros como hijas e hijos de luz andamos, hijos e hijas de Dios andamos en la luz de la verdad, el conocimiento de la voluntad del Señor se hace cada vez más claro. Así nos lo dice Romanos 12, 1 y 2. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Todas estas cosas, todas las cosas son puestas en evidencias por la luz. Son hechas manifiestas porque la luz lo manifiesta todo. Entonces ya sabemos cómo agradar al Señor y ya sabemos también cómo desagradarlo. Pero nosotros no queremos desagradarlo. A nosotros no nos gusta que nuestras hijas e hijos nos causen desaires, que nos desagraden. Nos sentimos complacidas y complacidos y agradecidos con Dios cuando ellas y ellos nos agradan. Igualmente el Señor Jesús así se siente. Así se siente el Santo Espíritu de Dios. Así se siente el bendito Yahvé, Jehová de los ejércitos. Así es que, como dice Él, comprobando lo que es agradable al Señor. Agrademos al Señor en todo. Que Él nos siga bendiciendo en el poder de su Hijo y de su Espíritu Santo. Dios nos bendiga, hermano.